Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, a nuestra clase número 4. ¿Se ve bien la presentación? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Eh, la clase que tengo preparado para el día de hoy es con respecto a la línea recta. Entonces comenzamos con la definición. Sabemos que una recta es un conjunto de infinitos puntos, ¿verdad? Y también sabemos que la línea recta es el lugar geométrico de los puntos tales que tomados dos puntos diferentes cualesquiera, punto 1, punto 2, del lugar, el valor de la pendiente m calculado por medio de la fórmula pendiente igual a i sub 1 sobre i sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2, en donde x sub 1 tiene que ser distinto de x sub 2. Esa es con respecto a lo que es la definición, ¿verdad? Y sabemos que una recta tiene infinitos puntos, ¿verdad? Sabemos que tiene direcciones hacia la flechita, ¿verdad? Cuando tenemos, a ver, alguien más que entró. Bueno, acá tengo preparado un primer ejercicio, ¿verdad? Dice, se sabe que la pendiente de una recta pasa por el punto 4 menos 1 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Determinar la ecuación de la recta. En este caso lo primero que tenemos que ver es de acuerdo a mis datos, ¿verdad? De acuerdo a mis datos, ¿qué es lo que tengo? Entonces, según mis datos, entonces tenemos un punto, le puedo llamar punto 1, 4 menos 1 y mi inclinación en este caso le puedo llamar alfa igual a 135 grados. Mi planteo de la fórmula, ¿verdad? Quedaría, primero que nada, como tenemos la inclinación, recordemos que es la tangente trigonométrica, ¿verdad? El ángulo. Entonces, primero que nada, entonces partimos de tangente de alfa igual a m. Y alfa en este caso viene a ser entonces tangente de 135 grados. Tienen ahí su calculadora, ¿verdad? Y tangente de 135 grados es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, acá tengo un punto y tengo una pendiente. Entonces el planteo de mi ecuación de la recta va a ser la ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque tengo un punto y tengo una pendiente. Entonces, mi formulita quedaría i menos i sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Y la solución quedaría entonces mi solución quedaría mis coordenadas, acá es x sub 1 es 4 y sub 1 es menos 1. Entonces voy a ir reemplazando y menos
y sub 1 en este caso es menos 1. La pendiente es igual a menos 1 también. Luego me queda x menos x1 es 4. Entonces acá tengo doble signo, menos por menos me va a dar más, entonces tengo y más 1 igual a menos 1 por x menos 4. Entonces, acá puedo aplicar la propiedad distributiva. Aplicando la distributiva voy a tener menos 1 por x, menos por menos va a dar más 1 por 4, 4. Entonces acá voy a tener y más 1. Luego, esto puedo dejar en la forma general. La forma general de la recta, entonces es ax más bi más c igual a 0. Entonces vamos a dejar en esta forma general, coeficiente a le vamos a corresponder en positivo, acá está negativo, entonces voy a pasar en el primer miembro, acá está menos x, entonces acá va a pasar a más x, y está luego positivo, no cambia de lugar, entonces no cambia su signo. El 1 tampoco cambia porque no se cambió de lugar, y el 4 que cambia también pasa a negativo, y acá entonces me queda 0. Y acá voy a reducir términos semejantes, entonces la ecuación de la recta que pide va a ser x más y, 1 menos 4 me queda menos 3 igual a 0. Entonces mi respuesta va a quedar, la ecuación de mi recta entonces queda en la forma general, x más y menos 3 igual a 0. Recordemos que para poder graficar la recta, la ecuación de la recta, ¿verdad? ¿Qué tenemos que considerar? Siempre tenemos que dejar en la forma, recordemos que esta forma de la ecuación es la forma, le llamamos ecuación implícita, ¿verdad? Y para poder graficar, entonces hay que expresarla en la forma explícita. Entonces, para la gráfica, entonces tengo que considerar la forma explícita es y despejada. Entonces, acá tengo x más y menos 3 igual a 0. Entonces, y está positivo en el primer miembro. Entonces, voy a poner otra vez acá la ecuación y luego realizo el despeje, ¿verdad? Entonces, acá voy a tener x está positivo, va a pasar a negativo. 3 negativo va a pasar a positivo, y acá me queda entonces y solito, y ahí ya me queda entonces y igual a menos x más 3 es la forma explícita. Recordemos que ya me da un punto. Según la definición sabemos que por 2 puntos pasa una sola recta, y como acá yo ya tengo un punto que es 4 menos 1, puedo comprobar eso, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner, voy a comprobar, ¿verdad? X e Y. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo cómo hay que hacer para la representación gráfica? Siempre Y tenemos que dejarla sola, ¿verdad? Y despejando en función a X, ¿verdad? Para poder graficar cualquier función, ya sea lineal o ya sea una curva, ¿verdad? Entonces, mi término independiente es X, le voy a cualquier punto, le voy a dar. Voy a comprobar el punto 1 para ver si cuando le doy 4 a X, si realmente me verifica mi coordenada en mi ordenada Y, ¿verdad? Pongo entonces acá 4, más por menos, menos 4 más 3, y como el 4 es mayor en valor absoluto, tiene signo negativo, entonces es mayor en valor absoluto. Cuando le aplicamos que 3, entonces como es negativo, entonces el resultado acá queda menos 1, comprueba perfectamente este primer punto que me dio al principio en el dato, ¿verdad? Que es 4 menos 1. Y luego necesito tener otro punto cualquiera. Por ejemplo, puedo darle 0. Si le doy a x0, voy a tener 0 por x, 0.
más 3, entonces voy a tener 3. Y ahí ya voy a tener mi segundo punto. Y con eso ya voy a poder tener la representación gráfica de la función lineal, ¿verdad? Entonces, en x es 0 y luego en y es 3. Entonces acá es 3. Y con esos dos puntos ya voy a tener la ecuación, ya voy a tener la gráfica en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces quedaría ecuación, acá mi representación gráfica, entonces x está hasta 4, mi abscisa y x, el origen, a ver un poco, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y negativo tengo 1, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, realmente no necesito, ¿verdad? Pero la ordenada sí, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Acá está menos 1, acá está 1, 2, 3, 3 dije y puse 4. Entonces acá es 3 y acá 4. Voy a ubicar mi primer punto, 4, 1, 2, 3, 4 para la abscisa y menos 1 para la ordenada. Entonces acá voy a tener justo acá voy a tener mi punto. Voy a quitar ese 4 de acá. Acá le voy a poner para arriba el 4. Entonces para ver mejor mi punto de intersección con 4 menos 1. Justamente está acá. Y luego el otro punto cuando x es 0 y es 3. Entonces justo queda sobre el eje Y. Entonces ahí voy a tener mi gráfica. Está en menos 3. Voy a unir estos dos puntos. La ecuación de mi, o sea que mi recta tiene que pasar justamente. Voy a proyectar un poquitito. Eso, ahí está. Y le damos la dirección, ¿verdad? Entonces, así quedaría mi recta que sería x más y menos 3 igual a 0. Y esta sería su representación gráfica, ¿verdad? Bueno, esta es la primera propuesta. La segunda propuesta es similar, o sea, tiene la misma dificultad. ¿Cuál es la diferencia? Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, 1, 5 y tiene pendiente 5. La única diferencia es que acá daba la inclinación, daba un ángulo y había que hallar previamente, ¿verdad? Teniendo en cuenta la definición de pendiente, que es la tangente trigonométrica del ángulo. Entonces tendríamos, al tener el ángulo de inclinación, entonces reemplazábamos tangente de 135 y allí recién obteníamos la pendiente. Y acá, sin embargo, ya me da la pendiente y me da un punto. Es decir, tenemos que también aplicar esta misma fórmula
que es esta fórmula, justamente esta que les voy a marcar acá, ecuación punto pendiente. Esa es la que tenemos que también aplicar en el número 2. Este número 2 ya voy a dejar a cuenta de ustedes para la gráfica. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que tengo en mis datos, ¿verdad? Y realmente tengo un punto, que en este caso es A. Las coordenadas de A es 1, 5. Y me da la pendiente, no me da la inclinación, pero ya me da la pendiente, que es un punto, en este caso es positivo. Entonces, mi planteo, es decir, acá haya la ecuación de la recta, entonces también mi planteo va a ser para la fórmula, ¿verdad? Mi planteo de fórmula, ¿verdad? Sería el planteo que daría entonces y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Mi x1 y 1, entonces este lo voy a adoptar. Este va a ser mi abscisa x sub 1 y este va a ser mi ordenada y sub 1. Y acá la pendiente. Y luego la solución. La solución quedaría entonces reemplazando mi fórmula, ¿verdad? Y menos la ordenada es 5, es positivo, entonces no va a cambiar, más por menos es menos. La pendiente es positivo 5 también por x menos, y la abscisa es 1. Y luego aplico la propiedad distributiva, ¿verdad? Acá entonces voy a tener, aplicando la distributiva, en el segundo miembro 5 por x, 5x, más por menos 5 por 1, 5. Acá me queda en el primer miembro y menos 5. Luego dejar en la forma general, ¿verdad? O en la forma que le llamamos forma implícita. Implícita, ahí está. La forma implícita es dejar a la recta así: ax más bi más c igual a 0. Acá todavía no está en la forma implícita, entonces voy a expresar la forma implícita. Como acá está positivo 5, entonces y menos 5 voy a pasar al otro miembro. Entonces acá me va a quedar 0 en el primer miembro. En el segundo voy a tener 5x menos 5, no cambia de miembro, no cambia su signo. Y es positivo, pasa a negativo. 5 es negativo, pasa a positivo. Reduciendo términos semejantes, entonces voy a tener 5x menos y. 5 menos 5 da 0. Entonces me queda 5x menos y igual a 0. Esa es mi ecuación de la recta, entonces, en la forma implícita. En este caso, lo que se redujo es el término independiente, ¿verdad? Y recuerden, en caso que tenga que hacer la gráfica, como no tiene término independiente, significa que el coeficiente, es decir, mi recta tiene que pasar siempre por el origen. Es decir, cuando hagan la representación gráfica, recordemos siempre que tenemos que dejar en la forma explícita, es decir, explícita, recordemos, esta forma implícita dejar en la forma explícita quedaría. Voy a ponerle acá forma explícita la forma explícita es y igual a mx más b, es decir, cuando dejamos
en la forma pendiente y ordenada en el origen la llamamos. Entonces, en este caso no tiene ordenada en el origen, pero va a quedar en esta forma. La forma explícita para esta ecuación quedaría, acá tengo menos y, entonces va a pasar al otro miembro, va a pasar a positivo y acá me voy a tener entonces 5x. Lo que no tengo es la ordenada en el origen, es decir, ¿por qué? Porque este va a pasar por el origen justamente. No va a pasar por... cuando tiene término independiente, la recta, en este caso, por ejemplo, el ejemplo anterior, acá su término independiente era menos 3 y nos fijamos acá en la recta y no pasa por el origen. Sin embargo, cuando hagan ustedes su representación gráfica, este sí o sí va a pasar por el origen. Este sí o sí más o menos se le tendría que ver más o menos entonces recordemos que este queda en la forma explícita, queda entonces mx. Cuando dejamos la forma explícita, aparte que sirve para la gráfica, también ahí ustedes ya automáticamente el coeficiente de x ya es la pendiente. Si nos fijamos acá, por ejemplo, y mx en este caso queda y igual a 5x, entonces acá la pendiente es 5, o sea que coincide perfectamente con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Cuando ustedes despejan una recta en esta forma explícita y en la forma explícita, entonces cuando queda despejada, entonces ahí automáticamente ya tienen la pendiente. Recordemos también que para cualquier recta, ¿verdad? La fórmula para hallar la pendiente era también igual a menos a sobre b. El coeficiente de a dividido el coeficiente de b. En este caso, por ejemplo, también quedaría menos es menos y 5 es positivo, b es negativo 1, entonces menos dividido menos da más y también se puede hallar en esta forma también la pendiente, ¿verdad? O sea, hay varias formas para hallar la pendiente como les había dicho en la clase pasada. Puede ser por derivada, puede ser por despeje de y o puede ser por la formulita menos a sobre b. Bueno, entonces la gráfica de esta recta sí o sí quedaría más o menos así. Como acá es positivo, significa que tiene que quedar, porque la alternativa que es que tiene que pasar por el origen, puede ser acá o puede ser acá, pero como acá es positivo, significa que la recta va a pasar por el origen y va a tener sí o sí este sentido, va a pasar por el origen y va a pasar por acá, sí o sí. Entonces y es igual a 5x. Si era y igual a menos 5x, iba a pasar en este sentido. Eso, ¿cómo se puede comprobar? Es sencillo. Hacen su tablita de valores. Por ejemplo, le doy 1. 5 por 1 es 5 y perfectamente me coincide este punto A, que es 1, 5, y el otro punto cualquiera. Acá, por ejemplo, sería 1, 1. Acá sería justamente, ¿verdad? Justamente acá podemos ver eso. Si acá es 1, 1, entonces 1, 1 y acá sería ese el primer punto para la recta que me daba luego como dato y otro punto cualquiera que ustedes le pueden poner. Por ejemplo, si le doy 0, 5 por 0, 0 y es 0 también está acá. Entonces justamente acá tengo el punto 0, 0 y acá tengo el punto 1, 1. Y recordemos que por dos puntos pasa una sola recta. Por un punto pasaba infinitas rectas, pero por dos puntos pasa una sola recta. Sabemos que toda recta tiene infinitos puntos, pero nosotros, por lo menos con ponerle 2 puntos, ya tenemos la recta. ¿Está bien? La gráfica de la recta. Si ustedes quieren ponerle más puntos, pueden ponerlo, ¿verdad? Pero como la definición nos dice que por 2 puntos pasa una sola recta, ahí ya tenemos entonces uno de los postulados. Entonces ya no tenemos necesidad de... Sabemos que tiene infinitos puntos. Cualquier punto que ustedes siempre le pongan a X va a salir otro punto en Y. Bueno, la otra propuesta ahora. La tercera. Dice, hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es 1 medio y que pasa por el punto de intersección de las rectas 2x más y menos 8 igual a 0 y 3x menos 2y menos 9 igual a 0.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primeramente, vamos a quitar nuestros datos, ¿verdad? Entonces, los datos, de acuerdo a mis datos, entonces vamos a tener pendiente es m igual a 1/2. Entonces, pero te dice que pasa por el punto de intersección. Entonces, tenemos dos rectas. Le vamos a poner recta 1 va a ser igual, dos puntitos. Y voy a ponerle a 2x más y menos 8 igual a 0. Y mi recta 2, 3x menos 2y menos 9 igual a 0. Entonces mi primer planteo va a ser, como no tengo el punto, tengo solamente la pendiente, entonces tengo que hallar el punto de intersección entre la recta 1 que le llamé y recta 2. Entonces mi planteo va a quedar mi recta 1 dije 2x más y menos 8 igual a 0. Será mi recta 1. Y la siguiente era 3x menos 2 y menos 9 igual a 0. Es mi ecuación 2 o mi recta 2. Luego mi solución. ¿Esto cómo se puede resolver? Se puede resolver por sistema de ecuaciones. Recordemos que para poder resolver por sistema de ecuaciones tenemos tres métodos, ¿verdad? Uno es por reducción, por sustitución o por igualación. En este caso yo voy a hacer por reducción. Para hacer por el método de reducción, recordemos que tenemos que ver una de las variables, tratar de eliminar y obtener la otra variable, ¿verdad? En este caso no hay ninguna variable directamente que yo pueda reducir. Tengo que multiplicar únicamente. En este caso, como yo tengo acá más una y acá menos 2, si acá yo llego a obtener 2 menos 2 voy a tener 0, ¿verdad? Entonces mi ecuación 1 voy a multiplicar por 2 para poder reducir la variable y obtener la variable x primero entonces. ¿Por qué? Porque eso es lo que me conviene, ¿verdad? Así como está planteado acá la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces voy a multiplicar por 2 porque es lo que necesito. Acá es positivo, está negativo, entonces está luego preparado como para que se pueda reducir sin problema la variable y. Entonces mi ecuación 1 voy a multiplicar por 2. Cada término de la ecuación queda multiplicado por 2. Entonces va a quedar entonces 2 por 2 va a ser 4x más 2 por 1y, 2y, más por menos menos, 2 por 8, 16, igual a 2 por 0, 0. Entonces mi ecuación 1 se me convirtió en 4x más 2y menos 16 igual a 0, que es la equivalente con la ecuación 1. Y luego ahora escribo mi ecuación 2. 3x menos 2y menos 9. Ese no varía, ¿por qué? Porque no se multiplicó por ningún número, ¿verdad? No tengo ninguna necesidad, ¿por qué? Porque no hay necesidad, porque justamente ya al multiplicar la primera ecuación ya me queda el 2 menos 2 que estoy buscando para poder eliminar la variable y. Y luego reduzco términos semejantes, 2 menos 2, 2y con menos 2 se va a 0. Acá tengo 4 más 3, va a ser 7x. Signos iguales se suman, acá voy a tener entonces 9, 10, 15, ¿verdad? Llevo el 1, 25 negativo. Y luego voy a hacer un despeje. Entonces 25 voy a llevar para el otro miembro, como es negativo va a pasar a positivo. Luego tengo 7x, el 7 está multiplicando, pasa a dividir 25 sobre 7. Y 25 sobre 7
eso equivale justamente a, si nos fijamos, 25 dividido 7 es 3,57. Entonces esto equivale a 3,6 prácticamente, ¿verdad? Y luego esto puedo llevar en la otra ecuación, o sea, puedo llevar en la ecuación 1 de 2. En este caso voy a llevar en la ecuación 1, que es esta. Entonces voy a llevar en ecuación 1. Mi ecuación 1 es 2x más y menos 8 igual a 0. Y donde hay x voy a usar todo 25 sobre 7, así entonces uso todos los decimales. Entonces donde hay x2 por 25 sobre 7 más y menos 8 igual a 0. Recordemos que esta era la ecuación 1. Y luego voy a ir efectuando. Acá hay algo que simplificar, nada, 2 por 25, voy a tener 50, ¿verdad? 50 séptimo más y menos 8 igual a 0. Voy a despejar de acá 50, va a pasar a... el 8 va a pasar a positivo. El 50 séptimo va a pasar a negativo. Y acá ya me queda y despejada. Entonces voy a tener, hallando el mínimo, 7 por 8, 56, menos 50 dividido 7. Entonces la ordenada resulta 6 sobre 7. Y ahí entonces ya tengo el punto de intersección. Mi punto de intersección es, voy a poner ahora sí 25 séptimo y es 6 séptimo. Y ahora voy a poder hallar la ecuación de la recta. Recordemos que la ecuación de la recta, la formulita es, voy a comenzar acá, voy a poner mi fórmula, va a quedar y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Acá ya tengo mi x sub 1, en este caso va a ser este punto de intersección de las dos rectas x1 y sub 1. Entonces le voy a adaptar, este va a ser mi y sub 1 y este va a ser mi x sub 1, que es el punto de intersección entre estas dos rectas. Y la pendiente, un medio que me daba también como dato al principio. Entonces voy a reemplazar. Mi solución quedaría entonces y menos el valor de y sub 1 es 6 sobre 7. Pendiente estaba en el dato que era un medio por x menos y x sub 1 resultó 25 séptimos. Y luego ahí voy a aplicar simplemente la propiedad distributiva, ¿verdad? Acá voy a tener entonces un medio por x, un medio x menos 25 por 1 y 2 por 7, 14. Un medio por 25 séptimos, entonces es 25 sobre 14. Y acá voy a tener y menos 6 séptimos. Y puede ir quedando entonces la forma general. El mínimo acá, si le hallo los dos miembros, va a ser mínimo común múltiplo en ambos miembros, va a ser 7 por 2, 14. 14 dividido 1, 14 por i.
Voy a tener 14 y menos 14 dividido 7 es 2. 2 por 6 es 12. 14 dividido 2 es 7. 7 por 1 es 7x. Menos 14 dividido 14 es 1 por 25, 25. Y luego puedo dejar en la forma general. Como acá en el segundo miembro es positiva la x, entonces dejo acá como estaba luego así, 7x menos 25. Y 14 y voy a pasar con signo, está positivo, pasa a negativo, 14y. Y menos 12 pasa a más 12. Y luego acá me queda 0. Entonces la forma general queda 7x menos 14 y 2 le quito a 5, es negativo, ¿verdad? Queda 3 y 1 le quito a 2, me queda 1, 13, ¿verdad? 13, 25 negativo más 12, entonces es 13, correcto. Entonces la ecuación de la recta entonces queda entonces en esta forma. Recordemos que para graficar hay que dejar y despejada, ¿verdad? En la forma explícita siempre y despejada, y recordemos que cuando despejamos la y también ya la pendiente la vamos a estar reflejando, es decir, para ir viendo también que sale también un medio. Bueno, la otra propuesta, recordemos, acá tenemos este voy a dejarle a ustedes, hallar la ecuación de la recta que pasa por la intersección es parecido. Entonces vamos a ver, este es por ejemplo un tema clásico justamente, cuando habla de la mediatriz, ¿verdad? Dice, hallar la ecuación de la mediatriz del segmento que los ejes coordenados determinan en la recta. ¿Cuál era el concepto de mediatriz de un segmento? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? ¿No? Recordemos que la mediatriz de un segmento es la perpendicular en el punto medio de ese segmento, que también lo podemos ver en una figura geométrica de repente, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos tener es dos segmentos. ¿Y cómo se va a determinar? Y justamente al tener esos dos segmentos, tenemos que hallar el punto medio y hallar la ecuación que pasa por el punto medio, porque justamente la mediatriz es la perpendicular en el punto medio de ese segmento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como me da solamente la recta, entonces, ¿qué es lo razonable o qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Primeramente, ponemos nuestros datos, ¿verdad? Nuestros datos, entonces, dice, nuestra recta, entonces tengo 5x más 3 y menos 15 igual a 0. Y entonces vamos a ir viendo lo primero, entonces, las soluciones. La primera solución parcial. Entonces, primera solución parcial. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar justamente esto que acá dice. Tenemos que determinar el segmento, es decir, tenemos que hallar los extremos de esos segmentos. Y dice con los ejes coordenados, que determinan, que los ejes coordenados determinan en la recta. Entonces, lo razonable acá primeramente es hallar puntos de intersección. Entonces vamos a hallar puntos de intersección los puntos de intersección
con el eje, con los ejes, ¿verdad? En este caso voy a poner primero con el eje X. Para tener la intersección con el eje X, ¿cuál de las variables tiene que ser 0? ¿Y o X? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Qué variable tiene que ser 0 acá? Si i igual a 0, ¿verdad? Si i igual a 0, entonces voy a obtener la intersección con el eje X. ¿En dónde voy a reemplazar? En la ecuación. En la ecuación original, ¿verdad? Que es 5x más 3y menos 15 igual a 0. Donde hay y voy a poner entonces 0. Entonces voy a tener acá. Reemplazo entonces 5x, no tengo x, más 3 por el valor de y, en este caso es 0, menos 15, ahí voy a hacer, voy a reducir, voy a multiplicar, acá voy a hallar, acá tengo 5x, acá me da 0, más 0, menos 15 igual a 0. Y acá ya voy a despejar, menos 15 va a pasar a más 15 en el otro miembro. Acá voy a tener 5x. 5 está multiplicando, pasa a dividirle a 15. Y acá voy a obtener entonces mi primer punto de intersección con el eje X o con el eje de abscisa. Entonces 15 dividido 5 y resulta esto 3. Y luego esto voy a llevar, o sea, de igual forma voy a hacer con el eje Y también. Entonces, con el eje Y quedaría, acá va a ser si x igual a 0. Esto hay que llevar en, voy a poner sustituir en la ecuación. La ecuación era 5x más 3y menos 15 igual a 0. Entonces voy a poner 5 por x, que es 0, más 3y menos 15 igual a 0. Acá voy a tener 0, 0 más 3y menos 15 igual a 0. Acá puedo despejar, menos 15 pasa a más 15. Acá me queda 3y. Luego vemos que 3 está multiplicando, pasa a dividirle al otro miembro, a 15 en este caso. Entonces tengo 15 dividido 3, que resulta esto 5. Y acá ya tengo entonces el punto de intersección que estoy buscando, ¿verdad? El punto de intersección con el eje X, entonces voy a poner acá. Punto 1, entonces de intersección va a ser 3 y 0. Y mi segundo punto de intersección con respecto al eje Y, entonces va a ser 0 para X y 5 para Y. Esa va a ser mi primera solución parcial. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y ahora justamente tengo los segmentos, es decir, estos son los extremos de los segmentos. Intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Y luego, como me dice, la mediatriz es la perpendicular en el punto medio de ese segmento. Entonces lo que puedo hallar ahora es el punto medio entre estos dos segmentos. Entonces lo segundo que puedo hacer, voy a poner en segundo lugar, ¿verdad? Lo segundo entonces es hallar punto medio. Entonces hallar el punto
medio. ¿El punto medio entre quién? Entre el punto de intersección 1, que es 3, 0, y el punto 2, que es 0, 5. Recordemos que la definición de punto medio es, voy a poner entonces acá, punto medio es igual a x media, que es el promedio de las x sub 1 más x sub 2 sobre 2, y para y media es y sub 1 promedio de las ordenadas, y sub 2 sobre 2, y luego voy reemplazando. Recordemos, este es x1 y 1, este viene a ser entonces x2 y sub 2. Reemplazando, entonces vamos a ir teniendo punto medio del segmento punto 1, punto 2, quedaría x media es 1, 3 más 0 dividido 2, y para y media quedaría y sub 1, que es 0 más 5 sobre 2. Entonces el punto medio resulta, punto medio, x media, 3 dividido 2, que es 1,5, y media queda 0 más 5 es 5 medio, que es 2,5. Entonces ahí ya tengo mi punto medio. Ese es el siguiente paso, ¿verdad? Y el otro es como me da esta recta, sabemos que tiene que ser ya tengo también el punto medio, entonces tengo que hallar la pendiente del segmento entre el punto 1 y punto 2, pero este punto de estos dos puntos de intersección provienen de esta recta, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer justamente, recordemos que este punto es común, estos dos puntos son comunes, ¿verdad? Es decir, acá reemplazamos, entonces esto va a verificar. ¿Por qué? Porque justamente pertenece al eje X y al eje Y, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos, ¿cómo sabemos si este punto pertenece? Si verifica mi ecuación, ¿verdad? Poniendo acá 5 por 3, 15. 3 por 0, 0, y 15 menos 15 da 0. Verifica para el punto 1. El punto 2. 5 por 0, 0, más 3 por 5, 15, menos 15 da 0 también. Verifica también para el punto 2. Entonces, lo tercero que puedo hacer, o lo primero podía haber hecho, es hallar la pendiente. Entonces, lo tercero es la pendiente. Tercero, entonces, pendiente. Pendiente de la recta. ¿De la recta quién? Y de la recta justamente que estaba ahí. 5x pendiente, entonces, igual a menos a sobre b. Y voy a traer a mi recta. Recordemos que mi recta acá justamente es 3x más 5y. Acá es 3x más 5y menos 15 igual a 0. En donde a es 3 y b es 5. Entonces la pendiente de esta recta va a resultar, entonces, vamos a ver, a es 3, entonces 3 y b es 5. Entonces la pendiente de la recta es menos 3 quintos. Pero recordemos que la mediatriz es la perpendicular en este punto medio. Entonces esta pendiente que hallé acá no es la que voy a utilizar con este punto medio.
La que yo tengo que utilizar es la perpendicular, es decir, la pendiente recíproca y de signo contrario. Recordemos entonces la condición de perpendicularidad. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando el producto de las dos pendientes, pendiente 1 por pendiente 2, me da menos 1. O dicho de otra forma, cuando una es la recíproca y de signo contrario de la otra. Por ejemplo, si este es menos 3 quintos, la recíproca es menos 3 quintos, es decir, la pendiente perpendicular, la que yo voy a utilizar con mi punto de intersección, con este punto, con el punto medio, quiero decir, tiene que ser la recíproca de menos 3 quintos. Recíproca sería 5 sobre 3. El denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Y el signo contrario, acá es menos, entonces este tiene que ser más. Que puedo ponerle más si quiero, o puede quedar igual así, igual está positiva, ¿verdad? Entonces, mi cuarta solución y final sería, tengo que considerar acá mi punto medio, entonces tengo que utilizar acá mis datos, voy a tener mis nuevos datos, entonces sería punto medio, entonces mi punto medio quedaría en 3 medio para X y 5 medio para Y. Y mi pendiente perpendicular es la que tengo que utilizar, que es 5 tercios, la recíproca de signo contrario. Y acá entonces a esto le voy a aplicar ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente, la fórmula de la ecuación punto pendiente de la recta es y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Este le puedo adaptar nomás, ya como es la perpendicular, voy a ponerle acá esto mismo, entonces pendiente perpendicular, para poder relacionar, porque esa es la que tengo que utilizar, no es esta la que tengo que utilizar, es esta. ¿Está bien? Entonces voy a reemplazar acá, este va a ser mi x1 y este va a ser mi y1. Y esta es mi pendiente perpendicular, 5 tercios. Y ahí voy a reemplazar en mi fórmula. Entonces mi formulita, entonces reemplazando voy a tener y menos 5 medio igual a la pendiente perpendicular, que en este caso es 5 tercios, por x menos x sub 1 es 3 medio. Y voy a tener entonces, puedo aplicar la distributiva si quiero. Acá voy a tener y menos 5 medio. En este otro miembro, 5 tercios x menos 5 tercios por 3 medios. El 3 se va a ir con el 3, entonces voy a tener 5 sobre 2. Puedo hallar el mínimo. El mínimo entre ambos miembros sería, entre 2 y 3, sería 2 por 3, 6. El mínimo entonces, 6 dividido 1 es 6, 6 por y es 6. Y menos 6 dividido 2 es 3, 3 por 5, 15. 6 dividido 3 es 2, 2 por 5, 10, x. Y 6 dividido 2, 3, 3 por 5, 15. Entonces, por lo que vemos, el término independiente se va a ir, ¿verdad? Porque este viene acá, se va a ir, entonces 15 menos 15, o sea, 15 más 15, este se va a ir, ¿verdad? Y finalmente voy a tener entonces 10x, 6y puede pasar acá con signo cambiado, menos 6y igual a 0. Entonces esta sería mi ecuación de la mediatriz. Este sería mi respuesta entonces. En este caso entonces quedaría de esa forma. Entonces recordemos que la pendiente que aquí hallamos
entonces no es la que tenemos que utilizar con el punto medio. Porque recordemos que tenemos un punto y una pendiente, es el 5/3 lo que hay que utilizar. Entonces, repasemos otra vez lo último. I menos I sub 1, entonces voy reemplazando I menos 5 medio. Y acá 5/3 la pendiente por X menos X sub 1, que en este caso X media, ¿verdad? 3 medios. Y luego la distributiva, distribuyendo y luego efectuándole el mínimo. Entonces se me reducen los términos independientes y me queda en esta forma. Bueno, acá tengo la otra propuesta, la última. En este caso, dice, una recta pasa por los puntos, me da 2 puntos, el punto A menos 3 menos 1 y B 2 menos 6. Hallar la ecuación de la recta en la forma simétrica. Recordemos que las formas de una ecuación puede ser la forma general o la forma implícita cuando I no está despejada. La forma explícita era cuando I estaba despejada. Recordemos, de acuerdo a mis datos, entonces, de acuerdo a mis datos voy a tener punto A menos 3 menos 1, punto B 2 menos 6, vamos a poner la forma implícita de una recta. La forma implícita es cuando I no está despejada, es decir, queda AX más BI más C igual a 0. Luego tengo la forma explícita, cuando I está despejada, es decir, cuando I queda así en esta forma, mx más b pendiente y ordenada en el origen. Y luego la forma simétrica es cuando tengo la intersección con respecto al eje x, que es x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces en esta forma es lo que está pidiendo que quede la ecuación de la recta. Recordemos que acá tenemos 2 puntos. Entonces, para poder hallar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, entonces lo primero que tenemos que considerar es mi planteo, ¿verdad? Es la fórmula que voy a considerar. Mi planteo sería partiendo, puedo hacer por la ecuación punto pendiente si quiero, por la formulita I menos I sub 1 igual a M por X menos X sub 1. Si quiero hacer en forma conjunta, ¿qué es lo que necesito acá? Tengo que tener un punto y una pendiente. Puedo considerar este como punto 1 y puedo hallar la pendiente también si quiero. O si no, le aplico también la formulita de la pendiente. La fórmula de la pendiente aquí era igual. Acá voy a poner en mis datos, M era igual pendiente I sub 1 menos I sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2. Entonces, donde hay M también puedo poner esto y reemplazar en forma conjunta, y entonces voy a tener ecuación de la recta, ecuación cartesiana de la recta que pasa por 2 puntos se le llama, ¿verdad? Eso ya va a depender de ustedes. En este caso, puedo hallar en forma conjunta. Entonces, en vez de M voy a poner otra vez, entonces, reemplazando esta pendiente, ¿verdad? Voy a tener entonces I menos I sub 1, ahí no hay nada que reemplazar. Y en vez de M, voy a reemplazar por la formulita, entonces voy a tener
y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2 por x menos x sub 1. Entonces, esta es la ecuación cartesiana de la recta que pasa por dos puntos, en donde este va a ser, le puedo considerar como primer punto y x1 y 1, este puede ser entonces x sub 2 y sub 2. Entonces voy a tener finalmente mi solución parcial todavía. Primero que ya tengo que hallar la forma general, ¿verdad? Y después voy a pasarlo en la forma simétrica. Entonces voy a tener y menos y sub 1. Y sub 1 para mí es menos 1. Entonces acá es menos 1. La pendiente. Y sub 1. Y sub 1 es menos 1. Menos y sub 2. Y sub 2 es menos 6 también. Entonces menos por menos va a ser más después. En el denominador voy a tener x sub 1. X sub 1 es menos 3. Menos x sub 2. X sub 2 es 2. Este es para la pendiente. Por x menos x sub 1. En este caso es menos 3. Es menos 3. Voy a ir teniendo entonces. Recordemos que esta parte es la pendiente. Vamos a ver cuánto resulta la pendiente. Voy a tener entonces acá menos 1, menos por menos más 6. Signo iguales se suma, menos 3 menos 2, menos 5. Entonces acá voy a tener menos por menos, doble signo, va a dar más 1. Acá voy a tener menos por menos, también va a dar más 3. Menos por menos más 3 acá. Y la pendiente acá resulta 6 menos 1 es 5 sobre menos 5. Esa es la pendiente por x más 3. Entonces y más 1. Y entonces me va a ir quedando puedo simplificar el 5 con el 5, va a ser menos 1 por x más 3. Y acá voy a tener y más 1. Entonces puedo despejar acá. Voy a tener acá puedo aplicar la propiedad distributiva primero antes del despeje. Menos 1 por x menos 1x más por menos 1 por 3 menos 3 y más 1, en donde puedo hacer el despeje. Entonces voy a tener x más y más 1. Y acá voy a tener entonces más 3 igual a 0. Entonces acá voy a tener, reduciendo términos semejantes, x más y más 4 igual a 0. Y despejando todo, entonces voy a tener justamente, y ahí entonces ya llego en la forma general. Después de la forma general, lo único que hay que hacer es despejar. Y ahí ya voy a ir obteniendo entonces la forma simétrica, ¿verdad? Una vez que despejemos todo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener que hacer un despeje. Vamos a tener entonces x más y más 4 igual a 0. Despejando, entonces vamos a tener, va a pasar a menos. Acá voy a tener x más y. Y luego voy a dividir todo con menos 4.
si quiero, entonces acá voy a tener x sobre 4 más y sobre 4, y acá voy a tener entonces 1. Entonces ahí justamente ya voy a estar teniendo entonces mi ecuación en la forma simétrica. Recordemos que para poder graficar entonces tenemos que dejar siempre y despejada, ¿verdad? Si tenemos que graficar entonces hay que dejarle a y, ¿verdad? Solo acá, ¿verdad? La forma explícita sería x más y más 4 igual a 0. Despejamos de acá, va a quedar entonces menos x más... ahí me equivoqué el signo. Ahí está. Entonces acá quedaría menos 4 y igual entonces a ese para despejar en caso que haya la necesidad, en caso que pida, ¿verdad? Y recordemos que acá le damos 2 puntos y ya tenemos, vamos a tener la gráfica de mi recta. Si es 0, es 0. Si le doy 1, va a ser menos 5. Ahí entonces tengo punto 1, 0, 0, punto 2, tengo 1 menos 5. Y con eso entonces ya tendrían la gráfica de la recta en caso que pida, ¿verdad? Bueno, por ahí si hay alguna duda más, hasta acá llegamos. Entonces, si les parece, Súper bien, profesor. Sí, bueno, profe, súper. perfecto entonces. Entonces, he visto que están haciendo muy bien sus ejercicios. Eh, Sigan así y recuerden siempre cualquier duda en el foro consultas, ¿verdad? Y nos estaremos viendo el próximo martes, que seguramente va a ser nuestra última clase, ¿verdad? Porque justamente va a ser el martes 6, porque hasta allí tenemos prevista la clase, ¿verdad? Entonces, para dar lo que corresponde a ese día y un repaso general, ¿verdad? Y por ahí si hay alguna consulta y todo eso también, ¿verdad? ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profesor. Súper Bueno, bien. les deseo entonces un feliz resto de jornada, bendiciones, un bendecido fin de semana, ¿verdad? Bueno, hoy es el martes, pero ya no nos vamos a estar viendo así por lo menos casi en vivo, ¿verdad? Y nos estaremos viendo el próximo martes, Dios mediante entonces. Les deseo mucho éxito a todos y a todas. Dale, profe. Chau, chau. Bueno, hasta la Chao, próxima. Muchas profe, muchas gracias, gracias. profesor. Hasta la próxima, hasta la Igualmente, hasta próxima. luego a todos. Hasta luego.